Memorias que perduran en el propósito de recoger semblanzas y testimonios de vida. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar con un psicólogo, pero además de ser psicólogo es cuentista, es novelista, además que ha dedicado su tiempo a escribir poemas. Muchos de estos libros están relacionados a Tarata, el lugar donde ha nacido Iván Prado Cejas, a quien le doy la cordial bienvenida a Memorias que Perduran y los internautas que van a poder seguir esta entrevista con Iván. Iván, gusto tenerte en el programa y tu saludo a los internautas que ven Memorias que Perduran. Bueno, inicialmente te agradezco muchísimo por la invitación que me haces y por otro lado también agradezco estar acá para que los internautas puedan saber respecto a mi obra, respecto a mis vivencias, respecto a mi trabajo y todo aquello que hace parte de la vida humana, ¿no? Empezaremos por Iván Prado. ¿Quién es Iván Prado? Bueno, yo soy psicólogo especializado en dirección y administración de empresas, especializado en terapia de la Gestalt y con bastantes cursos en diferentes ámbitos, del ámbito organizacional, del ámbito de la psicología. Y también he podido ingresar a lo que es la escritura, la literatura, ¿no? Entonces, hoy en día estoy un poco más dedicado a la literatura. He sacado ya libros de cuentos, he sacado novelas, poesía, y estoy todavía también en este momento trabajando con nuevos proyectos. Y en el ámbito de la psicología estoy como docente en la Universidad Mayor de San Simón. He trabajado en el ámbito organizacional, en Comteco, he trabajado en Boliviatel, en varias instituciones, en varias organizaciones. Pero esa parte de lo organizacional he dejado un poco de lado esta temporada y estoy más dedicado al ámbito de la literatura y la psicología clínica en este momento, ¿no? Sabemos que has nacido en Tarata. ¿Qué recuerdos tienes de Tarata? Bueno, los más lindos recuerdos de mi infancia son de mi pueblo, donde he estado en el kinder, en la escuela. Allá tengo amigos que prácticamente son como hermanos, ¿no? En nuestros pueblos, en el Valle Alto, los amigos nos vemos más como hermanos. Y quizás una coyuntura que se dio en aquella época en que yo era niño, mi mamá era profesora. Entonces se reunían las profesoras en reuniones que ellas tenían y nos reuníamos los hijos de los profesores y profesoras y jugábamos, compartíamos y prácticamente he vivido muy feliz. Yo soy hijo único de parte de mamá, entonces, pero no me puedo quejar de falta de hermanos porque realmente los amigos eran como mis hermanos, siguen siendo hasta hoy en día que nos vemos de vez en cuando. Entonces mi infancia ha sido, podría decir, muy buena, muy enriquecedora, porque yo creo que la vida del pueblo te da un sabor distinto, después ya la comprensión de la vida misma, ¿no? En la vida occidental que vivimos hoy a veces nos complicamos la vida con una serie de elementos socioeconómicos, etcétera, pero en la vida de los pueblos la vida es sencilla, ¿no? O sea, uno vive el día y uno vive feliz con aquello. Entonces parece que los pueblos pequeños nos dan parte esencial de lo que es la vida misma, nos enseñan bastante, ¿no? ¿Qué podrías destacar de Tarata? Bueno, Tarata es un pueblo histórico que se ha destacado por tener grandes intelectuales, se ha destacado por tener políticos. Hemos tenido varios presidentes como Melgarejo. Basientos, ha tenido destacados jueces y destacados personajes, ¿no? Hubo un momento en que Tarata fue declarada capital de departamento, en aquellas épocas en que el pueblo realmente estaba muy floreciente. Y entonces Tarata yo creo que ha dado mucho a la historia boliviana y por ese motivo los tarateños nos sentimos muy orgullosos de ser de nuestro pueblo. Hoy en día es verdad que ha disminuido bastante. Los tarateños vivimos más en las ciudades, vivimos bastantes tarateños en Estados Unidos. Hay una colonia muy grande en Estados Unidos. Hay una cuenta en Face donde hay miles de tarateños ya prácticamente que están en diferentes partes. En la Argentina igual.
Entonces yo creo que los tarateños hemos dado bastante al país, seguimos dando al país, y yo podría decir que mi pueblo es historia también a nivel de lo que hoy es Bolivia, ¿no? Como psicólogo, ¿cómo podrías caracterizar a un tarateño? Bueno, yo creo que el tarateño en principio es una persona, en esencia, una persona feliz. O sea, no es una persona rencorosa, no es una persona que esté ahí elucubrando cosas contra el otro. Los tarateños, por mucho de que hayamos estado con diferentes ideologías, diferentes partidos, destacamos siempre, sobre todo la gente ya de mi edad, de mi tanda, que lo principal ha sido siempre la amistad, ¿no? Por mucho de que éramos de diferentes tendencias políticas, diferentes partidos, los tarateños cuando se reúnen en una fiesta se olvidan de todo aquello y comparten, ¿no?, en esa fiesta como hermanos. Y lamentablemente esta temporada que hemos tenido este lío nacional, sí se han producido algunas situaciones también en el pueblo, pero aquellos que ya vivimos desde aquellas épocas les hemos dicho siempre que guarden primero la hermandad de los tarateños, ¿no? Los tarateños primero somos hermanos y luego seremos políticos, intelectuales, etcétera, etcétera. Pero la hermandad es lo principal, ¿no? Entonces, en ese sentido, y otra característica importante del tarateño es de que es una persona sencilla, ¿no? El tarateño es muy sencillo, vive la vida como es, no trata de ostentar nada. Vivimos mucho más el presente y nos tratamos con bastante afecto y cariño entre los amigos, ¿no? ¿Y cómo surge el interés de estudiar psicología? Bueno, esta parte es un poco paradójica porque yo cuando salí bachiller pensaba estudiar astronomía. Me gustaba siempre el tema de la astronomía. Pero acá en Bolivia no hay una carrera de astronomía, entonces me inscribí a física. Física me inscribí. Entonces, justo estuve yo en aquella época de Banzer cuando clausuró la universidad, ¿no? Sí, 71 para adelante. Sí, sí. Y después ocurre que el Consulado de Brasil sacó unas ofertas para Brasil para estudiar, ¿sí? Busqué astronomía, no había directamente tampoco. Entonces, por un motivo así un poco, ¿cómo te puedo decir? Me dijeron algunos amigos, mira, ¿por qué no te inscribes en otra carrera? Y te puedes cambiar ya estando allá, ¿no? A una carrera que tú quieras. Entonces pensé, digamos, quizás en la carrera más accesible para el momento, y pensé que podía inscribirme a psicología. Y justo me postulé a psicología y me salió. Me salió a Brasilia. El primer año, yo pensaba hacer el primer año y luego cambiarme a Río de Janeiro, estudiar allá, ya sea física y luego hacer astronomía, etcétera. Pero me empezó a gustar la psicología, ¿no? O sea, paradójicamente me empezó a gustar la psicología y me quedé. Y realmente el Brasil es un país, aquí yo me quiero bastante. La gente es muy cariñosa, muy afectiva, muy sociable. Entonces la forma como te reciben con esa situación de prácticamente como si fueras de la propia familia, el brasilero te acoge. Entonces me quedé nomás en Brasilia. Brasilia es una ciudad mística. A mí me ha interesado también bastante durante mucho tiempo el esoterismo, la espiritualidad, el espiritualismo, y que en Brasilia eran temas así, pero del día a día, ¿no? Entonces empecé a investigar bastante bibliografía esotérica, espiritualista, dentro de lo que es la teosofía, la escuela arcana, así cosas muy, muy esotéricas. Y habían grupos también del cual hice parte en Brasilia. Y entonces eso me agarró directamente, ¿no? Toda la parte mística de Brasilia. Se dice en la parte así un poco espiritual, mística, que Brasilia es prácticamente la Nueva Jerusalén, ¿no? Es la Nueva Jerusalén, porque Brasilia es una ciudad que ha surgido prácticamente de la nada, ¿no? Ha sido creada con un plano X y se ha hecho y luego ha sido capital, porque antes era Río de Janeiro. Entonces me encantó también Brasilia como ciudad, las personas y aquello que... Porque en Bolivia en aquella época prácticamente el tema del esoterismo, espiritualismo, etcétera, para los jóvenes era nulo, no había directamente, ¿no? Entonces
por ese motivo me quedé en Brasilia, no me arrepiento y yo creo que por ese motivo también soy psicólogo. Y ya la astronomía, en realidad yo agarro mucho esto en la parte de la ciencia ficción. Yo como soy escritor, escribo libros de ciencia ficción y ahí sí empiezo a investigar todo lo que son elementos de astronomía, astrofísica, ¿no? Entonces no habría perdido mi rumbo, como que me encontré también en la ciencia ficción con la astronomía, ¿no? Iván, es la primera vez que yo entrevisto a un psicólogo. Cuando se habla de psicólogo, se piensa que alguien está loco. ¿Es así? Bueno, ese tema de que el psicólogo atiende a los locos o que también el psicólogo pueda estar mal de la cabeza es un tema, digamos así, una especie de prejuicio, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo la gente sabe que el psicólogo no solamente trabaja en el ámbito clínico, ¿no? Que es donde se trabaja con psicóticos, neuróticos, etcétera, sino también hay otros campos como la parte industrial, la parte laboral, donde el psicólogo trabaja con selección de personal para mejorar el rendimiento laboral, trabaja con una serie de temas, clima laboral, que hacen parte de la parte organizacional. En el campo educativo igual, está el psicólogo para trabajar con problemas de aprendizaje, problemas de conducta, en el ámbito del comunitario igual, en el ámbito social. O sea que la psicología, tenemos más o menos, la psicología yo diría que es uno de los campos con más áreas. Más de 160 tenemos así áreas de la psicología. Y entre esas 160 la clínica es una, ¿no? Una parte, sí. Una parte nada más. Entonces yo creo que con el tiempo la gente llega a conocer que la psicología es mucho más amplia. Entonces como que desaparece ese tema, ¿no? De que los psicólogos estamos locos o que los locos van al psicólogo, ¿no? ¿Y en qué casos una persona debería acudir a un psicólogo? Bueno, yo creo que hoy en día la psicología clínica ya acoge hasta las personas con crisis existencial, ¿no? Esas personas que de pronto no saben qué hacer con sus vidas. Personas también, claro, con neurosis, problemas ya mucho más serios, personas que tienen elevados niveles de ansiedad, crisis, pasan por el tema del estrés interno muy fuerte, problemas de psicosis, ya la locura propiamente dicha, etcétera. Entonces, el trabajo del psicólogo clínico hoy en día es diverso, o sea que también entra en el campo preventivo y en el campo clínico propiamente dicho, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, en otros países grupos de crecimiento personal, donde el psicólogo clínico ayuda a las personas a crecer como personas, ¿no? Yo trabajo en la universidad también con crecimiento personal, soy docente de dinámica de grupos y en dinámica de grupos aplico justamente técnicas de la terapia de la Gestalt para crecimiento personal. Entonces, en esta materia, en 2 materias de dinámica de grupos, tengo bastantes años ya y trabajo crecimiento personal, ¿no? O sea, es la parte preventiva de la clínica, ¿no? Entonces, es muy diverso. También la psicología tiene diferentes orientaciones, ¿no? Tenemos orientaciones como la Gestalt, el psicoanálisis, conductismo, teoría sistémica, psicodrama, etcétera, ¿no? Tenemos, digamos, una gama de tendencias en el ámbito clínico. Y mucho más, lógicamente, en el ámbito educativo, en el ámbito organizacional, etcétera, ¿no? Hay bastantes, digamos, tendencias. ¿Y cómo anda el campo laboral para los psicólogos? Justamente, tomando en cuenta esta diversidad de áreas que hay, yo creo que es bastante... Bueno, claro, el psicólogo que se forma tiene que buscar el espacio también, no tiene que esperar que el espacio venga, ¿no? Tomando en cuenta que hay hoy en día un crecimiento empresarial, organizacional, la psicología organizacional está, digamos, se llaman psicólogos organizacionales, a psicólogos comerciales, a psicólogos que trabajan con publicidad. Entonces, en el campo educativo hay muchos colegios que tienen psicólogos educativos. Entonces, yo creo que más bien, en cuanto a la sociedad va creciendo, más la demanda hacia el psicólogo. Entonces, el psicólogo tiene que saber lógicamente dónde puede trabajar. Uno dice, allá donde hay grupos, allá donde hay personas, puede estar el psicólogo, ¿no? ¿Y cómo es que te vinculas con San Simón? Bueno, con San Simón, cuando yo llegué de Brasilia, empecé a trabajar en el campo clínico y en el campo organizacional. Estuve trabajando en ENDE, en el ámbito organizacional, y tenía mi consultorio privado. Y salió una convocatoria para presentarse a la San Simón en una primera posibilidad.
y me presenté, pero después ahí también hubo el problema de que se dio un golpe de Estado también en esa época, García ¿no? Mesa, Sí, García en el Mesa, ¿no? 81. Sí. Y entonces la universidad se cerró, entraron los militares a la propia universidad, se pasó un tiempo, entonces estuve más dedicado al campo organizacional y al campo clínico. Ahí volvieron a abrir las posibilidades de presentarse, entonces hubo convocatoria y el 81, parece sí, el 81, y ahí empecé a entrar a la San Simón, ¿no? Qué grato es estar en San Simón. Es muy gratificante en el ámbito, digamos, de lo que es la propia enseñanza, ¿no? A mí me agrada muchísimo la enseñanza. Solo en el ámbito quizás político, un poco político-administrativo, hay algunos problemas que a veces se tienen y que lamentablemente no lo hemos logrado vencer, ¿no? Porque tú también eres docente antiguo. Hay épocas donde estamos muy tranquilos en la universidad, trabajando muy bien y de pronto a veces por cualquier tontera, bueno, pasa algo y todo como que, ¿no? Entonces, este tipo de elementos que ya son hasta extraorganizacionales, que tienen que ver más a veces con el tema de las propias personas o con cierto tipo de intereses, es que dificultan nuestra vida, digamos, como docentes allá. Pero yo creo que ya tomando en cuenta los propios alumnos, la antigüedad que tenemos los propios docentes, que nos conocemos ya hace bastante tiempo, nos respetamos, yo creo que en ese sentido yo creo que es gratificante la universidad, ¿no? ¿Y cómo surge esa posibilidad de escribir cuentos, novelas, poesía y sobre todo ficción? Bueno, es realmente, para mí es un poco paradójico, porque yo nunca pensé ser escritor. En la universidad, claro, ya escribía poesía y cuento, pero lo guardaba, era una especie, digamos, de simplemente hobby, ¿no? Escribía, pasatiempo nada más era. Pero ocurre que en los años, fines de los 90, escribía en quechua también, escribí una novela corta en quechua, y esa novela logró ganar un premio en un concurso que lanzó el Ministerio de Educación. Inca Cutimuña. Inca Cutimuña, sí, el Inca vuelto, ¿no? Lo interesante de esta novela es, el escritor utiliza su fantasía, ¿no? Su ficción. Es de que yo me imaginé a los indígenas entrando al poder en esa novela. Y justo después entró una especie de premonición, ¿no? Luego después entró Evo Morales, después de bastantes años, ¿no? O sea, a veces uno lee el libro y dice al principio, no puede ser, es pura imaginación. Entonces, después de aquello, en los principios de los 2000, me entró la gana de escribir una novela sobre las Amazonas, ¿no? Y me vino a mi mente, así como quien dice, la idea, las ideas, y empecé a escribir. Y una cosa que me motivó también a escribir sobre las Amazonas fue que yo viajé en camión a Santa Cruz, en aquellas épocas donde cuando yo era niño se viajaba bastante a Santa Cruz en camión, ¿no? Por el camino antiguo. Por el Valle y había, digamos, este camino donde, como la Siberia llaman un lugar donde siempre había neblina. Neblina, ¿no? Y había que pasar con cuidado. Sí, ¿no? y yo escuché una leyenda del lugar, no sé si fue el camionero que dijo que cuando era en la noche, que se aparecían mujeres guerreras y que de pronto si la gente no estaba muy atenta se lo llevaban, ¿no? O sea, se lo llevaban. Y hablaban de mujeres guerreras. Entonces, en este caso, cuando hablan de mujeres guerreras, ya vemos el tema de las Amazonas, ¿no? Entonces, también esa idea me vino desde aquellas épocas y empecé a escribir sobre las Amazonas y relacionadas también con la Atlántida, ¿no? La Atlántida ha sido siempre un tema que ha agarrado bastante a muchos escritores. Entonces, ha sido la primera novela que he escrito y que lancé esta novela y ya son tres ediciones, ¿no? 3 ediciones. Es la primera novela. Y después ya, claro, luego me fui metiendo poco a poco a escribir otros libros. He escrito Samaipata, otra novela que tiene que ver también justamente con las ruinas de Samaipata. Después he escrito otra novela, Hanampacha también, que tiene que ver con la cultura quechua. Entonces, lo que yo he tratado siempre de colocar, y estoy tratando, de colocar lo nuestro, nuestra cultura quechua, en mis novelas, en mis cuentos. O sea, no importa si es de ciencia ficción, de narrativa fantástica, yo coloco lo nuestro. Pero yo creo que es importante para un escritor también utilizar lo suyo, lo que es nuestro. Nosotros somos quechuas, ¿no? O sea, claro, una parte de nuestra cultura somos quechuas.
si bien lo occidental también ha ingresado en nosotros, pero nuestra cultura quechua se mantiene. Entonces, en ese contexto yo considero que es importante rescatar la cultura quechua y coloco elementos quechuas ahí en mis obras, ¿no? He escrito también un poemario en quechua, he escrito un trabajo sobre la onomatopeya en quechua. O sea que, y pienso siempre dedicarme al quechua, darle parte de mi tiempo para seguir escribiendo, ¿no? Hemos escrito sobre los apodos de Tarata con Gonzalo Montero y Hermógenes Ortuño. Hemos escrito unos artículos ahí, pero hemos puesto también un diccionario de apodos de Tarata. Hemos recurrido a amigos, a tarateños que nos han ido dando todos los apodos que se utilizan en Tarata. Y lo interesante, como hablábamos hace un momento, es que la gente allá en Tarata a veces se conoce más por el apodo que por el nombre o el apellido, ¿no? Iván, ¿y cómo es que se les ha ocurrido recopilar apodos? Bueno, acá reconozco la iniciativa de Gonzalo Montero, que él en realidad es de acá de Cochabamba, pero tiene ascendencia también de Villas Rivero, de Jesús Lara, ¿no? Él es sobrino de Jesús Lara. Entonces él es médico de los tarateños en la caja de salud, ¿no? Y le hablaban de los apodos. Entonces me dijo, él es mi amigo, oye Iván, ¿por qué no recopilamos los apodos de Tarata? Aquí hay tarateños que me van a dar, tú también los conoces a los tarateños, puedes hablar con ellos. Entonces a partir de eso me animé y nos animamos los dos y empezamos a sacar. Entonces yo me fui a Tarata, fui entrevistando a varios tarateños, aquí en la misma ciudad a los residentes tarateños y así, a parientes tarateños, todo, o sea, me dediqué también a sacar, digamos, lo máximo que se podía. Si bien algún tarateño nos dice no hay este apodo, pero le decimos nos tienes que dar para la segunda edición. Entonces pensamos ya enriquecer con más apodos, ¿no? Entonces yo creo que esto de los apodos es una riqueza de nuestros pueblos, ¿no? Es una de la parte tradicional y considero yo que deberíamos recuperar en todos los pueblos en realidad, porque los bolivianos nos caracterizamos por colocar apodos, ¿no? Poner apodos, sí. ¿Y cuáles son los apodos que más destacarías de la recopilación que han hecho? O sea, los conocidos así en Tarata, que directamente toda la familia, por ejemplo, los Oñichi. Apodo hereditario. Hereditario, ¿no? Oñichis. Los Oñichis. Al papá, digamos que ya sería abuelo, en este caso, bisabuelo prácticamente de los Oñichi. Esta palabra Oñichi, por un lado hay un plato, ¿no? Que de pronto lo comes al día siguiente, es el Oñichi. Recalentado. Recalentado, el plato recalentado. Pero también se habla en términos, digamos, un poco de la situación de que tú tienes, digamos, una chica a quien chequeas, pero no, como que no haces el contacto. Como entonces que no pasa nada, digamos, entonces oñichizan, decimos, ¿no? Oñichizan y no pasa nada, digamos, ¿no? Está recalentando nomás. Sí. Pero en realidad esa es nuestra suposición, lógicamente, como escritores, porque a veces la propia familia no te quiere dar el significado de cómo se originó. Esto a veces, claro, porque a veces los apodos surgen porque alguien les puso por, ¿cómo se puede decir? Destacando alguna característica personal, ¿no? Positiva, negativa o de broma, qué sé yo, ¿no? Entonces, a veces la familia no te quiere dar. Por ejemplo, hay una familia que los apodos son chilapizjos, ¿no? Los chilapizjos. Entonces, ese apodo, por ejemplo, puede ser de peticitos, ¿no? Pero también otro tipo de situaciones que seguramente el que sabe quechua va a captar, chilapizjo. Entonces, ese tipo, por ejemplo, esas familias se mantienen. Hasta los bisnietos se les dice los chilapizos, ¿no? Entonces, son quizás los apellidos en este momento, son muchos apellidos que se han ido manteniendo en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo han reaccionado las personas que han sido retratadas en el libro? La mayor parte lo ha tomado muy bien. Algunos sí quizás han dicho justamente eso, no era, les colocaron ese apodo quizás en principio de forma negativa, digamos, ¿no? Y como que no les agradaba, pero se quedó nomás el apellido, ¿no? Porque a veces, digo, el apodo se queda a veces aunque no te agrade, ¿no? Claro. Porque al final todo el mundo empieza a usar. Pero después yo creo que se le da otro sentido luego, la parte negativa quizás a veces se pierde.
Y cuando, claro, cuando la familia lo asume, bueno, ya al final ya todo el mundo empieza a utilizar el apodo, ¿no? Entonces yo creo que es... Iván, ahora eres más psicólogo, más escritor. En este momento estoy siendo más escritor. Estoy siendo más escritor. Si bien, claro, en las universidades tengo, digamos, bastante, la docencia en psicología bastante también, equilibra, digamos, pero tengo varios trabajos que todavía estoy realizando y quiero, lógicamente, porque en realidad, en este caso, los escritores no nos volvemos millonarios con la escritura, sobre todo los escritores bolivianos, ¿no? El que ha escrito Harry Potter, la que ha escrito son millonarios. Nosotros acá es más que todo, no, pues, o sea, quien gana más es la editorial que publica nuestros libros, ¿no? A nosotros nos dan un porcentaje. Entonces, más lo hacemos por ese gusto de hacer literatura, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, y tengo varios proyectos, ya estoy puliendo una novela, ya tengo terminada un libro de cuentos, otro libro de cuentos también ya lo voy a terminar, y entonces tengo ya varios proyectos para ser editados, ¿no? ¿Qué es lo bueno de ser escritor? Lo bueno de ser escritor es que la literatura estimula tu creatividad, ¿no? Ahora, dependiendo de cómo tú te planteas la literatura, hay gente que dice que la literatura es neutra o que con la literatura no educas a la gente. Yo estoy en desacuerdo en eso. Yo creo que la literatura sí afecta al lector. Entonces, tú escribes una literatura que lo llaman literatura basura, donde mezclas violencia, sexo, y mezclas así, pero y sin ton ni son, o sea, no hay ningún sentido. Lógicamente, la persona que lee es como si entraras pues a un corral lleno de excrementos, ¿no? Sin embargo, si tú utilizas ese material para que la persona pueda darse cuenta que eso está mal, aquello no es adecuado, y te hace pensar de que, por ejemplo, las novelas de distopía, ¿no? Tienen esa función de mostrar sociedades en decadencia. Entonces se supone que el lector, al leer esa novela distópica, donde se mezcla todo, va a decir, pucha, esto no puede ser, no se puede dar, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir esto, no? Entonces ahí puede tener utilidad. Otra utilidad es las novelas utópicas, donde tú muestras sociedades mejores, ¿no? Yo personalmente, quizás en esa tendencia de distopía y utopía, soy un poco más hacia la utopía, ¿no? Considero que el ser humano puede crear sociedades mejores, donde el ser humano viva mejor con su semejante, ¿no? Considero que los valores espirituales deberían ser primero, antes que los valores materiales, ¿no? Y que la sociedad, nosotros deberíamos tratar como humanidad de generar una sociedad mejor. El propio cristianismo, nosotros somos católicos. El propio Jesucristo plantea pues una sociedad totalmente justa, una sociedad espiritual. A veces la gente cree que la Biblia es simplemente ¿cómo se puede decir? Un conjunto de enseñanzas que las lees pero no las utilizas, no te proyectas a una nueva sociedad, ¿no? Entonces, eso no es adecuado, ¿no? Muchos que han planteado, por ejemplo, el cristianismo a nivel de lo que es la propia mejora de la sociedad, a veces los han calificado mal, por ejemplo, a los que eran antes los de la teología de la liberación, los llamaban, ¿no? A los curas que planteaban el cristianismo en el ámbito ya más del pueblo, en el ámbito de toda la gente, ¿no? Entonces yo creo que la literatura también puede ser propositiva, puede ser positiva, y lógicamente el autor es responsable. Y yo considero que uno es responsable de las obras que hace, de aquello que hace. En ese sentido, yo creo que entonces, siendo responsables deberíamos ser propositivos para mejores sociedades, ¿no? Se dice que en el país ahora se lee menos. ¿Cómo ves desde la perspectiva de escritor este criterio que hay en la gente? Sí, lamentablemente con esto del internet, la lectura ha bajado bastante, ¿no? Entonces, los escritores estamos prácticamente arando no diré tanto en el desierto, pero en un terreno, pucha, que hay que colocar agua, hay que colocar una serie de condiciones para atraer al lector y que el lector pueda leer directamente, ¿no? En la psicología decimos así, ¿no? O sea, si la persona no lee, no desarrolla su pensamiento abstracto, su capacidad de darse cuenta de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todas las personas no solo los escritores, sino también los lectores,
podamos estimular que el niño, el adolescente, puedan continuar con la lectura, ¿no? Antiguamente los docentes de literatura nos daban los libros y leíamos. Hoy en día el docente da y a veces el alumno consigue un resumen ya directamente del libro y presenta eso, ¿no? En el internet. Y ya no lee, ¿no? Pero también quizás un error que se tienen los docentes de literatura es que se abocan mucho al programa donde te dan gramática a veces con terminologías muy difíciles. Te dan libros que de pronto quizás no son los muy adecuados ya para esta época. Yo he tenido la suerte, y quizás por eso soy escritor, de tener dos docentes que nos daban en literatura, fuera del programa, también nos hacían leer lo que nosotros queríamos. Uno podía leer cualquier libro, entonces hacías tu resumen e ibas a presentar. Entonces, en ese sentido, todos leíamos, nos gustaba la materia de literatura. Entonces, el profesor generaba que nosotros gustemos de la literatura. Lo que a veces no ocurre con ciertos profesores que quieren nomás esos libros tradicionales que lean y que al adolescente a veces ya no le gusta, no le agrada leer aquello, ¿no? Entonces, ahí los docentes de literatura tienen que cambiar de estrategia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la dinámica de un escritor? ¿Cuál es el momento más propicio para escribir? Bueno, hay dos metodologías que por lo menos se plantean. Una metodología donde uno utiliza un método estructural, donde tú, digamos, si vas a escribir una novela, empiezas a hacer un esquema, una estructura donde ves los personajes, ves más o menos un lineamiento, un punteo de la historia, el principio, el desarrollo y el final, ¿no? Es una forma de escribir. Pero también hay una otra forma, la intuitiva, donde directamente en algún momento te vienen ideas y tú dices, no, ahora voy a escribir, y empiezas a escribir, ¿no? Y vas escribiendo hasta que de pronto tú dices, ya, esto está terminado, y empiezas a pulir. Las dos metodologías son válidas, pero yo he utilizado más la intuitiva, ¿no? O sea, que de pronto me viene, y lo interesante de esta metodología que utilizo es que es como si viera una película. Me empiezan a venir las ideas y empiezo a escribir, hasta yo mismo empiezo a ver cosas interesantes en lo que sale en la escritura, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, me agrada más la metodología intuitiva porque me permite, digamos, visualizar, sobre todo en la ciencia ficción, que hay que ser muy creativos, cosas totalmente nuevas, ¿no? La gente que si leen mis libros va a encontrar historias totalmente así, muy diferentes a la vida cotidiana, a lo que uno vive, a lo cotidiano, ¿no? Y eso es fruto de la creatividad. Ahora, lógicamente, mis novelas están en base a investigación. Entonces he investigado espiritualismo, esoterismo, astronomía, astrofísica, psicología transpersonal y otras cosas que yo voy colocando en los libros, ¿no? O sea, no es que de pronto me viene intuitivamente y yo simplemente escribo y no. Entonces empiezo a enriquecer la novela ya con investigación también, ¿no? Con investigación. Decías que también has incursionado en la ficción y que tu público es más joven. ¿Cómo es que desarrollas este tipo de escritura? Bueno, la ciencia ficción hasta un cierto tiempo se consideraba que era más de los países anglosajones con tecnología más avanzada, o Japón también, tecnología más avanzada, donde el lector podía agarrar la tecnología en los libros y identificarse porque estaba viviendo en una sociedad tecnológicamente avanzada. Pero hoy en día los escritores de ciencia ficción hemos visto que los libros de ciencia ficción no solamente te muestran la relación de la máquina con el hombre, con máquinas, hombre, sino te muestran también sociedades que tienen una forma de vivir, personas que tienen una forma de sentir, ¿no? Y en ese contexto yo creo que los latinoamericanos tenemos mucho que dar. A eso se llama ciencia ficción blanda. Cuando tú, antes que preocuparte de la tecnología, qué sé yo, también te preocupas del argumento, ¿no? De la parte emocional, de la parte social, todo aquello. Entonces yo creo que el escritor latinoamericano puede brindar en este contexto muchísimo a la literatura de la ciencia ficción, ¿no? Y también a la narrativa fantástica. En la narrativa fantástica, personalmente trato de agarrar también mitos y leyendas de Bolivia, ¿no? Que tenemos muchas, ¿no? Muchos tenemos. Entonces, yo creo que un escritor amigo, Ramón Rocha Monroy, nos dijo que una temporada no le agradaba esto de la ciencia ficción porque él consideraba que estaba relacionado con lo anglosajón, los del norte, ¿no?
Pero después, cuando él empezó a leer ya el material que tenemos, se ha dado cuenta que no, pues, nuestros jóvenes necesitan también, lo que tú decías, vislumbrar sociedades futuras, positivas, ¿no? Mejores, digamos así. ¿Cómo se van a proyectar al futuro si viven solamente el presente y a veces un presente inadecuado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la ciencia ficción boliviana tiene mucho que dar y también la ciencia ficción latinoamericana a la ciencia ficción mundial, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de la gente joven que lee tus libros de ficción, de ciencia ficción? Yo creo que tengo bastantes respuestas porque ya mis libros han sido editados varias veces. Entonces, ya que si se han terminado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí he tenido respuesta, me siento feliz de esta situación porque considero que sí tengo lectores, ¿no? ¿Y el escritor es reconocido en nuestra sociedad, al margen de lo económico? Por supuesto que en ese ámbito no va bien, ¿no? Bueno, a nivel social yo creo que sí, hay un reconocimiento al escritor. Tenemos escritores, digamos, que han hecho historia en el país. Entonces yo creo que sí es reconocido, ¿no?, el escritor. Sin embargo, yo veo que los escritores antiguos eran mucho más revolucionarios, ¿no? Gente que pensaba en sociedades mejores. Hoy en día, lamentablemente, veo que hay escritores que se han acomodado a lo que vivimos en lo cotidiano, ¿no? Ya no se proyectan socialmente. Más bien, a veces su conducta es totalmente distinta a la que uno podría esperar, digamos, ¿no? Pero bueno, considero que son simplemente etapas, pero de todas maneras yo creo que los escritores bolivianos tenemos mucho que dar todavía en nuestro medio y también a nivel internacional. Tenemos escritores bastante buenos que se están destacando afuera, pero todavía tenemos ese ucuyunismo, lo llamo, ¿no? O sea, estamos muy encerrados todavía en nuestro medio, ¿no? ¿Algunos escritores bolivianos que hayan influido en tu narrativa? En la parte indigenista yo creo que Jesús Lara, ¿no? Indiscutiblemente haber leído a Jesús Lara ha influido en la situación de tener esa tendencia indigenista también, ¿no? En la parte ya de la ciencia ficción universal he leído libros de Asimov, que también ha influido bastante, Julio Verne. Después hay un astrónomo, Camille Flammarion, que era astrónomo y que también era escritor de ciencia ficción. Ese tipo de escritores han influido en la parte, digamos, de la ciencia ficción ya dentro de ese contexto, ¿no? Vuelvo al libro Inca Cutimuña, el que te ha permitido recibir un premio. ¿Cómo has recibido ese premio, ese reconocimiento, al saber que tú habías sido asignado para ese reconocimiento? Bueno, en aquella época yo todavía no me consideraba escritor. Entonces, para mí fue una sorpresa, ¿no?, que salga premiado. Y claro, me agradó que una obra escrita en nuestro idioma haya sido premiado. Y claro, quizás eso me dio también la posibilidad de pensar en continuar escribiendo, ¿no? Mis amigos han sido Gaby y Adolfo Cáceres, desde épocas ya muy pasadas, cuando yo no era escritor todavía. Y ya con ese libro, entonces empecé a hacer una mejor relación con Gaby, mejor relación con Adolfo Cáceres, y yo creo que ha habido también una cierta, digamos, estímulo para poder ser también escritor a nivel nacional. Son escritores, digamos, que se destacan, tienen mucho valor. Entonces yo creo que en ese contexto de la actualidad, sobre todo he tenido mucha más relación, lógicamente, con Adolfo Cáceres, ¿no? Yo creo que Adolfo Cáceres me ha apoyado bastante. Actualmente tengo el apoyo también de Teresa Constanza Rodríguez, que es una colega excelente. En este momento estoy siendo presidente de la asociación PEN Bolivia, que hace parte del PEN Internacional. Es una asociación de escritores a nivel mundial, y acá en Bolivia tenemos un centro, ¿no? Y también en cada ciudad tenemos el PEN Cochabamba, tenemos PEN Oruro, PEN La Paz, PEN Santa Cruz. En La Paz sí estamos ya con un proyecto para que se forme una filial en La Paz. Entonces es un grupo de escritores en los cuales estamos tratando también de estimular la literatura boliviana, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de esta organización?
Los dos pilares fundamentales de esta organización son la defensa de la libertad de expresión y luego el desarrollo de la literatura en el ámbito mundial, ¿no? Entonces, y fuera de otros objetivos, pero es muy importante la defensa de la libertad de expresión. Iván, para concluir esta entrevista en Memorias que Perduran, de aquí para adelante, ¿qué proyecciones existen? Bueno, en el ámbito de la literatura tengo, como te había dicho, una novela ya prácticamente terminada, 2 libros de cuentos, otros proyectos que también los voy a ir manteniendo. En el ámbito de la psicología, considero que estoy en la universidad, en la etapa final, formando a alumnos que tienen que ver, digamos, con la dinámica de grupos, esperando que esos alumnos puedan utilizar la dinámica de grupos en sus trabajos, en todos los ámbitos que ellos puedan estar. Entonces, yo creo que he llegado ya en la parte de la psicología al tope y en la parte de la literatura continúo subiendo. No sé qué me espera, digamos, en el futuro, ¿no? No, yo creo que será un futuro promisorio. Esperemos que sea así. Iván, agradecerte por haber aceptado esta entrevista y tu despedida final de los internautas que ven Memorias que Perduran. Bueno, yo agradezco mucho que se me ha invitado acá, agradezco a los que me están escuchando en este momento. Les estimulo a que puedan leer mis libros, para que puedan, lógicamente, hacer una lectura de la realidad, de la fantasía, de la realidad de ficción, lo vamos a llamar así. Y espero estar en otro momento también para quizás enriquecer a este lindo programa. Gracias, Iván. Hemos tenido el grato placer de conversar con Iván Prado Cejas, psicólogo, pero también escritor, que ha en este último tiempo dedicado esta iniciativa, esta creatividad para escribir libros que tienen que ver, por un lado, con la ciencia ficción, pero también por el otro lado, de recoger testimonios, recoger tradiciones, cultura, relacionado a Tarata, pero también relacionado a diversos contextos del país. Destacar también el trabajo que han desarrollado junto al doctor Gonzalo Montero Lara en la recopilación de apodos que por supuesto abundan en los pueblos y que prácticamente se identifican a las personas y a las familias a través de estos apodos. Trabajo intenso que todavía va a seguir desarrollando Iván, escribiendo nuevos libros en la perspectiva de interesar a los jóvenes, a las personas adultas, para que recuperemos esa alternativa de leer libros en un texto físico, dejando de lado, por supuesto, por algún tiempo, el celular, medio a través del cual también uno puede acceder a bibliografía. Amigos del programa, ha sido grato estar con ustedes. Será hasta un nuevo encuentro. Hasta pronto.